Shalom לכם, אנחנו בישיבת כתבים עם הרב דוקטור מיכאל. Shalom, estamos en una reunión de escritores con el Rav Dr. Michael Leitman. Hola a todos. Vamos a hablar con nuestros escritores sobre temas actuales de esta semana. Empezamos con Jaime. Un nuevo estudio del Instituto de la Política del Pueblo Judío revela cosas muy interesantes sobre el pueblo judío en la diáspora. Primero, los países donde hay más antisemitismo, y especialmente ataques físicos a los judíos, son los bastiones de la democracia en el mundo. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania. En todos estos países muchos judíos tienen miedo de expresar su judaísmo abiertamente o actúan conscientemente para ocultarlo. Además, el principal antisemitismo proviene de la izquierda progresista y los liberales. Así está escrito. Incluso en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, el antisemitismo aumentó a medida que aumentaba el grado de la democracia. Como fue antes de que los nazis subieran al gobierno. Cuando llegó Hitler al poder, no creó el antisemitismo, sino que se montó sobre la ola de que ya de por sí estaba alta. ¿Ve usted una conexión entre el grado de democracia de un país y el grado de antisemitismo, Dr. Leitman? Yo siempre lo dije, cuanto más grande es lo que se le llama democracia, así es el nivel del antisemitismo, porque el antisemitismo proviene de un impulso interno del pueblo, y es por eso que así ocurre en forma natural. Aparte de eso, los que quieren despertar la democracia, como se podría decir, por sí mismos incitan al pueblo como antisemitistas más potentes. ¿Quién? ¿Los líderes? Sí, los líderes demócratas. Porque, dice Jaime, Dr. Leitman, a pesar de que no nos parece y no es común, pero así es. Tienen también bastantes oportunidades para ocultarse en forma real y manifestar su interioridad como que tienen la razón. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Dice Jaime. Dr. Leitman, se revisten sobre el antisemitismo y tratan de hacerlo pasar como, por ejemplo, antidominio, poder. ¿Cómo es que se dice? Del dominio de los ricos en contra de los que dominan el periodismo, los medios de comunicación. O sea, tienen como ocultarse y mostrar como que supuestamente son los que tienen la razón. Y aparte que se hacen pasar como que están más cercanos al pueblo. Y supuestamente la democracia, que el demos, que significa pueblo, por eso se ocultan. Jaime, voy a presentar parte de las opiniones que progresistas liberales presentan. Ay, dígame si usted se adapta a lo que acaba de decir. Por ejemplo, los que tienen más, que están más a favor con respecto al género sexual, que tengan libertad de autoidentificarse. Doctor Hermes, eso también está conectado. Puede ser muchas cosas.
pero en definitiva al final desemboca también en el judaísmo. Ellos, dice Haim, también están muy a favor de la emigración también de los países latinoamericanos. Sí, porque ahí están los electorados de ellos, los que los van a votar al final. Haim, ¿qué ganan, digo, los líderes al incrementar el antisemitismo? Doctor Leitman. En la nación, sea cual sea, siempre hay un enfoque antisemita a la vida, porque está basada en las fuerzas de la naturaleza, que cada uno puede entender que uno está o a favor del antisemitismo o la conexión o sea que los mismos judíos a veces ni siquiera lo saben, que la conexión es el ADN del pueblo. Entonces, en definitiva, lo que hacen estas partes, resulta que ser antisemita, es ir en contra de los que van en contra de todos, o que todos van en contra de ellos. Jaime, es muy interesante lo que usted expone, es inesperado. Esto ¿qué? ¿No? ¿Inesperado? A mí me sorprende, dice Jaime. Yo quiero preguntar, en estos países, principalmente en estos países demócratas, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, la mayoría de la población judía también está del lado izquierdo en la democracia progresista. Ellos no saben que es antisemita, es al lado, doctor Leitman. Ellos lo saben, pero de esa manera ellos se ocultan, se encaraman en la espalda del antisemita para dominar la situación. Entonces ellos saben, dice Jaime, que estos son antisemitas. Sí, dice el doctor Leitman, pero prefieren estar de ese lado, para que no los odien, dice Jaime. Así es. Vimos que eso en Alemania no acabó bien. En ningún lado acaba bien si se desarrolla como ocurrió en Alemania, pero así es. Por eso entre los judíos hay muchos antisemitas que cooperan con los antisemitas, porque ellos mismos son antisemitas, incluso más que los que no son judíos. También en la derecha hay antisemitismo, los neonazis, etcétera, pero ahí parece como que fueran al extremo, al margen, mientras que en la izquierda es algo así muy establecido, las universidades, organizaciones, incluso del gobierno mismo. ¿Por qué hay una diferencia en relación con los judíos entre la izquierda y la derecha? Doctor Leitman, eso ya es una pregunta un poco más compleja de las anteriores. Vuelvo a repetir, esto depende de varios factores. La izquierda sabe cómo pintarse con todo tipo de colores, que siempre pueden decir: nosotros estamos con el pueblo, estamos a favor del pueblo, lo que el pueblo quiere, nosotros hacemos. No somos nosotros que hacemos algo y el pueblo va tras de nosotros, sino el pueblo va y nosotros tras de ellos. Eso es lo que dice la izquierda. Aunque en la izquierda tienes
las personas peores que pueden haber. Más, yo no sé, todo tipo de formas que son insoportables, todo tipo de cosas trastornadas que pueden, trastornos del género humano, está en la izquierda. Y la izquierda se vanagloria a pesar de tener eso y lo sostiene. Y ellos, dice Jaime, lo presentan como algo, como ser abiertos a todo. No es cuestión de ser abiertos o tolerantes. Ellos desde adentro empujan en lo que creen. No es que dicen que yo tengo una idea y voy tras de ella, entonces me siento que estoy trayendo al mundo una nueva luz. No, no es eso. Jaime, esas ideas que ellos persiguen es ir tras sus impulsos. Doctor Armillo, ¿eso te parece a ti que es algo iluminado? Jaime, si eso es lo que vemos, que lo que es como Barasulam describe, ¿es esto lo que Barasulam describe como los corregidores del mundo? No solo los pioneros. Doctor Ayman, yo no creo que se trate de esto. A mí me parece que Barasulam no se refería, quizás, no sé, no lo reflexioné, es que me disgustan tanto y me producen tanto asco que yo no pienso en eso. No es que yo esté en contra de cosas que ellos hacen, pero cuando lo ponen como bandera, como algo icónico, eso va en contra del plan de la creación, que es el proceso de la corrección de la creación, doctor Eichmann, es que la unión de la humanidad, que uno se eleva por encima de sus impulsos, o que por lo menos no los expone, sabe que los tiene y es su forma especial de ser, como cada uno. Pero frente a eso, recibe algún medicamento o se limita de alguna forma, pero no que sale con esas banderas coloridas para que todos sean como yo. Esta encuesta, dice Jaime, trató de muchos temas, principalmente sobre la división que hay entre la colectividad judía. Cuando Biden ascendió al poder, organizaciones judías establecidas como el IPAC solicitaron que se adoptara la definición de antisemitismo que las Naciones Unidas adoptó hace unos años. Quienes intentaron impedirlo eran justamente grupos judíos progresistas. Doctor Alman, ellos son peores que los antisemitas extremistas. Eso es lo que parece ser, dice Jaime, lo que surge en este estudio. Judíos antisionistas juegan un papel cada vez más importante en las políticas del lado izquierdo del mapa político y el discurso público. Siempre decimos que la conexión es nuestra salvación. ¿Cree usted que la desunión que está descrita aquí en este estudio es un problema por sí mismo? Doctor Leitman, seguro que la desunión entre los judíos es el problema principal del mundo, porque de acuerdo a esto la naturaleza se reparte en diferentes vías y cada vía rompe al pueblo judío y a la humanidad, y vemos cuán compuesto está en nuestro camino. Pero esto tiene otro problema, que la desunión entre los judíos
rompe la fuerza superior que nos maneja, tal cual. Y con eso ya no podemos hacer nada. Eso desciende sobre nosotros y nos hace girar de una forma en que no vemos ni la verdad ni la mentira y no a través de uno. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dice Jaime. ¿Qué tiene que hacer el pueblo judío? Doctor Lineman, el pueblo judío no puede obrar como se le da la gana. Tiene que actuar según las leyes de la naturaleza superior. No tiene otra alternativa. Y nosotros, lamentablemente, estamos haciendo lo opuesto. ¿Puede explicar qué significa actuar según las leyes de la naturaleza superior, doctor Lightman? Unirnos, aunque tengamos o no tengamos razón, que no entendamos, eso nos tenemos que calibrar según la fuerza superior, pero si nos enfocamos hacia esa unión por encima de todas los eventos que se despiertan entre nosotros, si vamos por encima de todas esas fuerzas de división, entonces salimos ganando y el mundo también. Por eso no tenemos otra forma, tenemos que estar juntos. Última pregunta de mi parte, dice Jaime, ¿qué pueden hacer los judíos estadounidenses para unirse, para que el pueblo pueda entender? Doctor Lightman, en todos los sitios, en todas las fuentes, en todas las oportunidades, tenemos que explicar que estamos a la cabeza de la masa humana, encabezando los pueblos. No importa que no lo quieran escuchar, tampoco nosotros queremos, pero no hay otra alternativa. Hay que explicarlo en forma expuesta. Y así es. Lo puedes girar como quieras la historia, pero es así. Y tenemos que explicar que solo la unión entre nosotros va a producir la unión en los pueblos y todos saldrán ganando y continuarán y no se terminarán deteriorando en una guerra mundial. Dudi, doctor Lightman, ¿qué le diría específicamente a los judíos que son más antisemitas que las naciones del mundo? ¿Qué tiene usted para decirle a ellos, doctor Lightman? Los judíos son antisemitas idealistas porque ven que hay una nación que es como un callo en el cuerpo, una herida, y esta nación no se tranquiliza y de ella todo el tiempo surgen nuevas enfermedades, dolencias, problemas nuevos en el mundo. Y hagas lo que hagas, el pueblo de Israel siempre tiene la culpa, los judíos tienen la culpa. En realidad no existe el pueblo de Israel, sino los judíos. Entonces, no tenemos otra forma más que aceptar que estamos en el centro de los problemas del mundo y por eso si por lo menos nos expandiéramos y no creáramos un país, una ideología, entonces el mundo seguramente estaría mejor. Quien no conoce lo que dice la sabiduría de la Kabbalah, que es algo que nos llega de la naturaleza de la fuerza superior, seguramente que quienes no aceptan la sabiduría de la Kabbalah tienen razón
al decir que conviene que los judíos se esparzan y se asimilen en el mundo. Yo aceptaría la idea de que nos casemos con todos los judíos hasta que los hagamos asimilarse. Listo. Hay 10 billones de personas, entonces, ¿qué nos importa absorber 10 millones de judíos? No, no es un problema. Sí, pero para los judíos que van y se esconden en estas instituciones liberales y demócratas y se anotan en todo tipo de grupos de boicot contra Israel. Ellos no quieren estar con Israel, se desconectan. ¿Qué tiene usted para decirles a ellos, incluso en forma anónima? Ellos no pueden escuchar nada. Ellos tienen su propia idea. Cuanto más cada uno se escapa y se esconde detrás de los antisemitas. Dudi, ellos tienen una función, tienen la fuerza para hacer un cambio. Ellos refuerzan a los antisemitas y los antisemitas los aman. Porque nos dicen somos antisemitas porque sí, somos antisemitas ideológicos, incluso tenemos judíos que también piensan que lo que pensamos nosotros, que son dedicados a nuestro camino. Entonces, si tienen una ideología contra la conexión, dice Dudi, no, no es contra la conexión, contra los judíos, contra el judaísmo. Contra el pueblo, el país de Israel. Hoy en día se revisten en movimientos relacionados con los países árabes. La pregunta, dice Dudi, ¿cuál es su corrección? ¿O cuál es el nivel de su corrección? Quizás es algo que tiene que madurar. No, ya no se pueden cocinar, ya han pasado miles de años. No tiene fin. Tú no puedes esperar que ellos entren en razones, porque su corrección depende de los judíos. Ellos existen de esa forma porque nosotros existimos en la forma que existimos, que no queremos conectarnos entre nosotros, no queremos cumplir lo que está escrito, que tenemos que ser como un solo hombre en un solo corazón. Dudi. Entonces los judíos que no se relacionan con ese tipo de judíos, los antisemitas, si primero se conectan entre sí, esto los despertará, los sacará de ese estado. Sí, eso puede ser, dice Dr. Lightman. Otra pregunta. Usted dijo que la izquierda tiene instintos naturales, incluso también el antisemitismo. ¿Cuándo eso se convierte en una corrupción, Dr. Lightman? La corrupción es el ego general, que los empuja a todo tipo de cosas, que siempre hubo homosexuales, lesbianos, y siempre hubo personas que usan drogas, pero esas cosas las personas las hacían en sus medios en forma más privada, y hoy en día no. Hoy en día, si tú no eres parte de ellos, eres como un dinosaurio. ¿Dónde empieza la corrupción? Esto estamos hablando a través de la naturaleza y que estuvo en alguna forma oculta, y a partir de un punto pasa a ser una corrupción. ¿En dónde empieza esa corrupción, Dr. Lightman? El hecho que dejamos la conexión entre nosotros, que de alguna forma hasta hace 200, 300 años, incluso menos,
que se sostenía dentro de un entorno, digamos, religioso o popular, y los antisemitas nos empujaban y nos presionaban por todos lados. Entonces los judíos se cuidaban así como el rebaño que se une para cuidarse unos a otros. Entonces de esa forma se pueden salvar. Ok. Shelly. Ok, seguimos con Shelley. Yo escuché que usted dijo que la naturaleza, que el antisemitismo es algo natural, que uno se siente rechazado por la conexión y eso es lo que produce estos tipos de fenómenos. ¿Por qué no aprende el mundo de esto, doctor Lightman? Se trata de lo que se le llama desarrollados, porque nuestra naturaleza es el ego. Y quien su ego está más desarrollado se considera más evolucionado. Y no hay problema. En la medida que vamos avanzando, toda la humanidad se hace más egoísta. Yo no creo que los japoneses hace 200 años eran tan egoístas como son hoy, que tienen ahí cosas para que no tener cosas que los demás no tengan. No es una cuestión, el problema no es el ego, el problema, esto es parte de la evolución de la naturaleza humana. El hecho que los judíos hoy son más desarrollados del resto de los pueblos, lo vemos en el hecho de que muchos judíos son ricos, sabios, etc. Entonces la pregunta, dice Sherry, ¿por qué nos odian? Nos comportamos como todos, vamos tras el ego. Doctor Leitman, si somos más de los demás, entonces por eso nos odian. No es un odio respecto a cuánto tienes en relación a dinero, cosas así, sino que hay un grupo de personas entre las naciones del mundo que es más exitosa. ¿Qué? ¿Esto los amenaza? No es cuestión de amenazar. No es eso. Si yo tengo un vecino que tiene un apartamento 5 veces más grande que el mío y tiene varios coches y sus hijos están en todo tipo de universidades en el mundo, ¿por qué tengo que ver eso sentirme bien con eso? Pero los judíos en Israel, dice Shelley, son gente simple, no hay aquí multimillonarios, hay algunos, pero el pueblo en sí no es. A mí me parece que no es algo que produce envidia. Doctor Eman, eso es porque no vive entre los demás pueblos. Cuando está dentro de sí mismo no lo perciben. Entonces, dice Shelley, según el nivel de desarrollo, que usted dice que son más desarrollados, ¿qué se espera de nosotros? Doctor Lightman, se espera de nosotros que demos el ejemplo de la conexión. Shelley, respecto a la conexión, justamente cuando hablamos, tratamos de ver la conexión. Vemos que hay muchos que ganan precisamente por la división, dividir y conquistar, lo que se diría. No, eso no es así. No metas tus ideas como que fuera una ley natural. Tú tomas media frase y lo elevas en potencia. ¿De dónde sacas eso? Muéstrame
en la naturaleza que sea así. Muéstrame dónde está eso en lo inerte, vegetal, animal y hablante. Escuchas ahí una idea y te apegas a eso. No es que estudié y tengo pruebas, doctor Leitman. La conexión es para la existencia, fuera de cuestiones que son dañinas en su esencia. De todas formas, la conexión siempre va a ser para el avance. Eso está claro, dice Shelley. Lo que yo digo es que cuando queremos hablar de la conexión, quizás tenemos que traer pruebas de que la conexión da más ganancia que pérdidas. Quizás demostrar de que hay algo que se opone en las personas. El doctor Herman, por lo visto, no aprendió lo suficiente en la escuela, no botánica, ni geografía, ni historia, pero principalmente de las ciencias naturales, que toda la naturaleza se encuentra en una conexión que va en crecimiento. Cierto, dice Shelley, en todos los niveles de la naturaleza, pero a nivel de un hombre no tienen la capacidad de percibirlo, doctor Leitman. Eso no quiere decir que esté rompiendo el principio natural. Shelley, es solo el ego saca la conclusión de que está ganando, claro, porque quiere usar la conexión para su propio beneficio. Bien, gracias. Norma, judíos de la izquierda, progresivos, que son más antisionistas y antisemitas, ¿qué raíz tienen diferente a los que son pro-Israel? Judíos, izquierdistas, progresivos, son lo clásico. Ellos, en cuanto yo entiendo, hay tanto hoy resultados de este desarrollo. ¿Qué diferencia hay entre la izquierda progresiva y los judíos de la derecha, que son más pro-Israel? Jaime dice, Norma está preguntando sobre la raíz. ¿Hay una raíz diferente entre los dos grupos? Doctor Lennon, ¿cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Norma, entre los judíos principalmente. Doctor Lennon, yo veo al hombre cuán conectado está al propósito de la vida, al propósito de la creación, cuánto, ¿cómo se diría? Está conectado al proceso que tenemos que pasar según la sabiduría de la Kabbalah, y según eso lo juzgo, cuánto está o no conectado, cuánto se deja llevar, quizás en forma natural, que por sí mismo no entiende cómo ocurre. Eso es lo que yo veo en las personas. Quizás yo no estoy entendiendo la pregunta. Norma, hablamos de que hay una raíz de los judíos que no se quieren conectar, que es más egoísta, más desarrollado. Y las naciones del mundo esperan del pueblo judío que den el ejemplo. ¿Cuál es la diferencia en los judíos que nacieron como judíos, pero por otro lado tienen un pensamiento más derechista
y apoyan todo tipo de iniciativas que apoyan la idea judía. Eso lo vemos a lo largo de la historia. Ellos tienen más tendencia para la conexión. ¿Son ellos la clave para empezar a realizar esta conexión, doctor Lightman? Con respecto a la tendencia a la conexión, no puede ser derecha o izquierda. Los nazis también querían conectarse y los demócratas extremistas también quieren conectarse. O sea, no se relaciona una cosa con la otra. Por eso, no puedo entender la raíz de la pregunta. La pregunta, dice Norma, ¿el apoyo hacia Israel hay un acercamiento más grande al propósito del pueblo judío, la función de la conexión? Doctor Lightman, el acercamiento al propósito de Israel es conexión, pero puede ser extremo derecha o de izquierda. Lo que estamos hablando como conexión es por encima del ego, que se desarrolla en forma natural en la especie humana. Y nosotros lo que queremos es elevarnos por encima de ese ego y conectarnos. Entonces, de esa forma, nos elevamos al nivel de la fuerza superior. Quizás en otra oportunidad. Sí, lo vamos a averiguar. Hay aquí lo que hay que averiguar, yo lo siento, pero por lo visto hoy no llegó el momento para expresarlo. Bueno, pasemos al otro tema. Shelly, Rusia amenaza con usar armas nucleares. Shelly, ¿cómo ve usted la batalla que se está dando con Rusia y Ucrania? Doctor Alma, si estamos hablando al nivel nuclear, yo no creo que el tema esté en pie, aunque hubo aquí y allí quienes les gustaría que eso pasara. No tengo mucho lo que decir, yo no lo tomo en cuenta, no lo pienso, aunque entiendo y percibo y escucho lo que se habla, pero no lo veo como algo serio. Si se empieza con eso, ya empezamos con otra cosa totalmente diferente, algo que no se puede parar. Todavía no sabemos qué es. La humanidad no sabe lo que es. Si empieza, no saben cómo terminar. En cualquier otro tipo de guerra no hay problema. Se tiran unos misiles, algo, tiran una bomba, otra, pero las consecuencias nucleares son totalmente diferentes. Hoy existen unos 20 países, quizás más que no sabemos, que tienen armas nucleares y darles la oportunidad de trabajar con eso, no sabes cómo empieza ni cómo termina. Hasta que no empecemos, no podemos hablar, pero el problema es que si empieza no sabemos cómo acaba. ¿En base a qué usted hace una valorización de lo que puede pasar? Doctor Lightman, no vale la pena hablar de estas cosas porque para mí no es algo real.
Con referencia a las bombas nucleares, no se sabe cuándo empieza ni cómo acaba. Y cada bomba de esas no tiene límite. Claro que eso suena lo más amenazante, puede desarrollarse, desencadenarse en una guerra nuclear. ¿Usted confía en el mundo que algo así puede frenarse? No, yo no confío en nadie, en nada, fuera de la fuerza superior. Shelley Bala Sulam advirtió en sus artículos contra una tercera y cuarta guerra atómica, hidrógeno. ¿Son brotes lo que estamos viendo que pueden desencadenarse? Doctor, no puede llegar a pasar, como lo escribe Bala Sulam. Puede ocurrir, pero no me parece que este es el momento. ¿Qué necesita el mundo aprender hoy de estos estados para no llegar a lo que escribe Barasulam? Doctor Lightman, no iniciar ninguna guerra, porque una guerra larga, corta, local, puede convertirse en una guerra mundial. Usted dijo que solo se fía de la fuerza superior. ¿Qué puede hacer la balanza del equilibrio, doctor Lanma? Si esto es lo que nos va a llevar a la corrección, vamos a tener que llegar a una guerra atómica. Shelley, ¿hay algo que nosotros los humanos en el mundo podemos hacer para evitar este camino? Claro, conectarnos, eso siempre es bueno. Gracias. Dudy, pasemos a nuestro próximo tema, la revolución en el estatus de los gigantes de Internet contra el terrorismo. Norma. La Corte Suprema de Estados Unidos discutirá por primera vez la responsabilidad de las empresas de tecnología de difundir contenido terrorista en la línea. La apelación fue presentada, entre otras cosas, en nombre de la organización israelí Shurat Adin, que presentó demandas en Estados Unidos contra Facebook, Twitter y YouTube. Los videos de decapitaciones de ISIS se distribuyeron abiertamente en las redes sociales. En Israel, los terroristas palestinos a menudo publican fotos de cuchillos cubiertos de sangre judía, con llamados a continuar con los asesinatos. Las demandas contra los gigantes de Internet afirman que los atentados y la incitación al terrorismo son asesinatos que son posibles y fomentados gracias a la libertad que las redes sociales han dado a los terroristas para difundir su doctrina. Los gigantes de Internet alegaron en los tribunales que en realidad son solo un tablón de anuncios del contenido que otros suben a las plataformas y que la ley les otorga inmunidad de responsabilidad por el contenido problemático. De hecho, bajo la ley 230 de 1995, las empresas de Internet tienen inmunidad de responsabilidad por el contenido, por lo que las demandas anteriores fueron desestimadas. Pero ahora una Corte Suprema de Estados Unidos más conservadora está más abierta a examinar los reclamos contra las gigantes de Internet. La pregunta ¿es buena señal el hecho de que la Corte Suprema de Estados Unidos planee evaluar las demandas contra el exceso de libertad de los gigantes de Internet? Doctor Landman, eso es un problema. ¿Qué es libertad? ¿A quién está sirviendo? ¿Qué se puede publicar y qué no? ¿Quién gana? ¿Quién juzga? Es un problema. Yo no sé empezar o terminar con esto, no sé. Esa difusión que tiene que venir de nuestra parte, inconstante, explicando en forma gradual, concreta, que todos vean cuál es la verdad
y hacia dónde el mundo está decayendo tiene que ser algo constante y simple. Si no, no va a salir nada de esto. Hay muchos interesantes en esto. Aquí es política, aquí es dinero, capital. Es un problema. Todo al final va a desembocar en una guerra mundial nuclear si sigue así. Sí. ¿Cómo puede una posible decisión de la Corte Suprema contra estas empresas de Internet prevenir la propagación del terrorismo y las enseñanzas del odio? Doctor Leiman, eso depende de las leyes que se dictan y que se cumplen. Hay millones de abogados. Hoy en día ser abogado es lo más popular, que están dispuestos a hacer girar las cosas a favor de quienes les pagan mejor y no hay ningún problema que pueda frenarlos. ¿Por qué las ideologías terroristas encontraron una base fácil y permisible hoy en día? Doctor Leiman, porque ellos lo convierten en algo aceptable, algo legítimo. No hay ningún problema. O porque las masas se ocupan de eso, porque hay guerras a favor y en contra. Y por eso ocurre lo que ocurre. ¿Qué se puede hacer contra los grupos terroristas? Con terror, si no ellos están fuera de la ley. ¿Y qué puedes hacer? Entonces también hay que ir contra ellos en guerrilla y cosas por el estilo. El mundo perdió el enfoque racional totalmente. Por eso la pregunta es si hay más suficientes acciones legales, o sea que no hay, para prevenir el terrorismo en línea. ¿Cuál debería ser el enfoque correcto? Doctor Leitman, no hay lo que hacer. ¿Qué? ¿Ir en terror contra ellos? ¿Entrar a sus oficinas? ¿Reventarlos? ¿Qué? ¿Cuál debería ser la alternativa para la difusión del terrorismo en Internet? Doctor Leitman, hay que frenar esas publicaciones en todos los medios, pero como tienen sus abogados que ya te prepararon todos los casos y todos los precedentes para los pleitos. Es un problema. Los mensajes de odio y terrorismo son especialmente atractivos entre los jóvenes. ¿Cuál debe ser el mensaje para ellos para que encuentren una alternativa más atractiva para mejorar la sociedad en lugar del asesinato? Doctor Ayman, yo no sé. Los jóvenes ya es un problema aparte. Es como agregar un problema sobre otro. No tengo claro, dice Norma, cuál es la alternativa. Doctor Leitman, la alternativa es la educación prolongada que empieza en todas las plataformas hacia arriba. Pero para eso tienes un problema, ya lo hablamos de las universidades y todos esos centros, lugares donde las ideologías del terrorismo están arraigadas. No hay lo que hacer. En todas las universidades hay los idealistas del terror que no parecen que lo fueran.
Ellos tampoco creen que son terroristas. Tienen una opinión, un propósito, que están dispuestos a luchar por todo eso, pero claro que no con armas, sino por medio de reuniones, tribunales, todo lo que pueden en los ámbitos aceptables, y así se manifiesta. Yo igualmente creo que nuestra lucha tiene que ser la conexión dentro del pueblo de Israel en un solo cuerpo, no meternos con los otros grupos, los otros movimientos, no hacer en otros lugares entre las naciones del mundo, solo llevar al conocimiento de los judíos que la conexión del pueblo de Israel es la salvación para todos, también para el mundo. Y solo así se resolverán todos sus problemas y ascenderán a un nuevo nivel. Gracias, doctor Eichmann. Ya no tenemos más por hoy.